y es patrocinada por la empresa Exanet, la cual pues te agradecemos mucho porque ha contribuido mucho durante esta semana. Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo de Ecuador. En el 2001 comenzó su carrera en la industria de la tecnología, trabajando en diferentes organizaciones dentro de la cadena de valor, cumpliendo roles principalmente técnicos, con un importante paso por áreas de operaciones y ventas. Trabaja en Veritas Technologies desde octubre del 2012 y hoy se desempeña como gerente regional de ventas para el área de Centroamérica y el Caribe. Así es que recibimos con un fuerte aplauso al licenciado Augusto. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos, o buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecerles por estar hoy acá. Entiendo que el tráfico no es muy amigable y que muchos de ustedes deben haber tardado un poquito en llegar. Quiero decirles también que es un honor para mí estar hablándoles hoy de este tema. Bueno, agradecer a Exanet, por invitarme para permitirme presentar acá. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nuestra organización, para la organización por la cual trabajo, que se llama Veritas Technologies. Y antes de empezar, quisiera preguntarles a los presentes si alguien conoce la compañía, si ha escuchado acerca de lo que hacemos nosotros, si tiene alguna asociación con el nombre. ¿No? Bueno, nosotros somos una compañía que nació hace muchos años atrás, aproximadamente alrededor del año 2000, que en sus inicios entregaba soluciones de manejo de volúmenes, de clustering, soluciones de backup. A través del tiempo, la compañía fue ganando presencia en el mercado, se convirtió en la empresa líder en soluciones de respaldo, y en el año 2005 fue adquirida por una empresa que se llama Symantec. Es una empresa un poquito más conocida, son los años de un antivirus que se llama Norton, cuando una sociedad es una empresa un poco más conocida, y hace algunos años atrás, alrededor de 3 años atrás, nos separamos y volvimos a retomar el nombre de la empresa. Posterior a ese renacimiento, o esa recuperación, a esa recuperación del nombre de la compañía, empezamos a adaptar nuestras soluciones a las diferentes necesidades que nos estaba presentando el mercado. Hoy vamos a hablar del valor de la información. ¿Por qué elegí este tema para presentárselos hoy? Primero y principal, porque es un tema que a mí me resulta muy interesante presentar. Es un tema que se presta a la conversación y les pido a todos que si tienen preguntas, que levanten la mano, que interrumpan, que sea más bien un tema importante. Entonces comencemos. El valor de la información. No hay duda alguna que hoy en día la información es el activo más valioso en todas las compañías alrededor del mundo. De hecho, hace algunos años atrás, nosotros sacamos esta diapositiva, este slide, y a propósito le dejé la fecha en la cual la elegí. Este slide es del 2017, tiene un par de años atrás. Ese mismo año hubo un artículo que fue muy conocido, que fue publicado por la revista The Economist, que habla de que el recurso más valioso en el mundo ya no es el petróleo, sino que es la data. Y un poco la justificación que utiliza The Economist en este artículo es que es el commodity más valioso, más disponible, tiene un gran poder transformador y necesita hacer un recurso bruto, necesita procesamiento para llegar al valor real. ¿Okay?
estábamos mirando con Julio, un video que anda dando vueltas en las redes sociales que me parece muy interesante, que lleva a través del tiempo, hace una línea de tiempo de las 10 compañías de mayor valoración en el mundo. ¿Okay? Entonces, si nosotros nos remontamos hacia el año 1998 y vemos las 10 compañías más valiosas del mundo, vamos a encontrar que hay muchas petroleras, ¿no? Acá está Shell, Mobil, General Electric en aquel momento era lejos de la compañía más valiosa. Microsoft, que por razones diferentes al valor que tiene hoy como compañía, en aquel momento era una compañía muy valiosa, Intel, Coca-Cola, algunas farmacéuticas por ahí abajo, pero al final del día la composición de estas 10 compañías había poca tecnología. ¿Okay? En el año 2000 se empieza a ver un cambio bastante interesante en la composición de estas 10 compañías. En el año 2000 fue la época en la cual el .com, o sea, la burbuja .com, llegó a la cúspide y reventó. ¿Okay? Entonces, dentro de esto, empezamos a ver, por ejemplo, compañías como Luz en telecomunicaciones, ya cosas un poquito más relacionadas al progreso de la tecnología. Nos vamos para el 2008. El 2008 es una fecha muy importante, porque en el 2008 fue, en septiembre específicamente del 2008, es cuando cae el mercado de valores a raíz de... ¿Perdón? Exactamente. Digamos, fue la crisis financiera generada por los préstamos en bienes raíces. ¿Okay? Y dentro de este año, nuevamente, se empieza a ver una predominancia de las petroleras dentro de este top 10. A partir de ahí la cosa empieza a cambiar. ¿Por qué la cosa empieza a cambiar? Porque hay compañías como por ejemplo Apple, Walmart, ahora en el próximo vamos a ver a Facebook, que empiezan a entender cómo los consumidores interactúan con la tecnología para manejar sus preferencias. Ya en el 2017, 7 años después, ya es evidente la predominancia de las compañías de tecnología dentro de lo que es, digamos, este top 10 de compañías en el mundo. Empezando por Apple, Google, Microsoft, y si vemos los valores de cada una de las compañías, nos damos cuenta que son mucho más grandes de lo que era el top 10 10 años antes, inclusive 20 años antes. A partir de acá, esta imagen es muy interesante este video, si lo logran, si se cruzan con él, les recomiendo que lo vean, porque toda esa progresión va demostrando un poco lo que hoy vamos a estar conversando durante esta presentación. ¿Ok? Entonces, un año después, en el 2018, en la revista Forbes, saca un segundo artículo, que acá me pareció muy curioso, que dice Data is not the new money. O sea, los datos no son el nuevo petróleo. Y la razón por la cual ellos justifican este comentario es que es un activo muchísimo más valioso que el petróleo por las características que tiene. Y eso se ve reflejado en cómo las compañías que empezaron a entender y que empezaron a explotar el poder de los datos, a refinar estos datos, a utilizar esa información para generar capital, fueron creciendo y crecieron en muchísima más magnitud que las petroleras. La data puede ser replicada indefinidamente, la data se puede reutilizar y a medida que se reutiliza y se refina, va ganando cada vez más valor. Entonces ahora vamos a hacer acá una pequeña voy a hablar
repartir algunas cositas por acá. Y que me pueda decir el nombre o el rol de la persona que vamos a poner en pantalla. Voy a entrar el nombre aquí. ¿Okay? Vamos a empezar con el primero que levante la mano. ¿Quién conoce a la persona? Mark Zuckerberg, ¿no? El dueño de Facebook. ¿Por qué este personaje es importante para la conversación de hoy? Por la privacidad. Ok. ¿Qué más hace Facebook? ¿Perdón? Por el tipo de información que tiene. ¿Y por qué ese tipo de información que tiene es importante y es valioso para Facebook? Porque cuando Facebook empezó, con la evolución de la tecnología celular y demás, tenía problemas para demostrar su valor. Cuando ellos empezaron, la valoración de la compañía era gigante, pero no tenían manera de comprobar ese valor. Ahora, el valor está en la información, pero ¿por qué está en la información? Ok, excelente. Cada vez que uno entra a Facebook, uno pone su nombre, su fecha de nacimiento, va apretando like a las diferentes cositas que van apareciendo, pone comentarios, comparte artículos, interactúa mucho, uno le revela su personalidad a la plataforma. Y esa plataforma, a medida que va pasando el tiempo, se va enriqueciendo. Por eso es que esta compañía empezó a tener muchísimo más valor. Pero bien, esta es un poquitito más difícil. Brittany Kaiser. ¿Alguien la conoce? ¿Qué tuvo que ver con el problema de Cambridge Analytica? Muy bien. Vamos a repartir ahí una de las señalitas del caballero. Por la interacción. Sí, Brittany Kaiser. Brittany Kaiser es un elemento muy importante para esta relación. Ahora vamos a hablar un poquitito de Cambridge Analytica. El próximo lo voy a aprender bien porque estoy seguro que todos lo conocen. Brittany Kaiser, en sus inicios, tuvo una participación muy importante en la elección del presidente Barack Obama. Durante la campaña de Barack Obama, una de las cosas que más se le reconocen en la campaña fue la capacidad que tuvo su equipo de interactuar con las redes sociales y de esa manera poder conversar, por tener una comunicación con los votantes. Esta chica fue un componente tan importante dentro de esa campaña que después de esa campaña su vida cambió. Vamos al próximo. Y me parece que acá el caballero lo va a conocer porque sabe más o menos para dónde voy. Lo conozco. Vamos. No sé si preguntarte. Si preguntarte que alguien más quiere. ¿No? Bueno, Alexander Nix. Alexander Nix fue el primer empleado y era una compañía relativamente pequeña en sus inicios de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica es una compañía que nace de un grupo británico que se encargaba de hacer behavioral science, o sea, de entender el comportamiento humano de las personas. Ahora, los partidos políticos, como el de Barack Obama, tienen un interés muy importante en entender cuál es el comportamiento de las personas, porque de esa manera saben cómo comunicarse con la gente y cómo influenciar el voto. Hay que acordarse que el voto al final del día es un tema emocional, ¿no? Y si durante la campaña política el político me habla y toca mis emociones, yo cuando tenga que tomar esa decisión, que es en un instante, voy a tomar la decisión sesgada por lo que escuché, durante la campaña. Ahora, este personaje, ¿alguien lo conoce? Un senador. Un senador, exacto. Ted Cruz. Ted Cruz es un senador, es el senador de Texas. Él fue una de las personas
más importantes de ellos nos llevaron alrededor, en Cambridge Analytica estuvo involucrado alrededor de 44 políticos dentro de los Estados Unidos, muchas presidencias fuera de Estados Unidos, pero tuvieron, digamos, un involucramiento muy importante en la elección. Tanto es así que el Brexit, que ahora está como muy popular, digamos, se entiende por varias razones, se comenta que se puede llegar a anular la decisión, porque Cambridge Analytica y FCL, que es la compañía madre que está en Inglaterra, tuvo una influencia muy grande en cómo esta gente se comunicaba con el pueblo. Y hay ciertas personas que dicen que es trampa. Ahora, es muy poderoso entender a las personas, es muy poderoso entender a quién uno le habla. Por ejemplo, si yo hoy hubiera tenido todos los datos de ustedes, hubiera sabido sus intereses, qué les gusta hacer, qué comen, tienen perros, tienen hijos, dónde viven, a mí me hubiera sido mucho más fácil poder llegar y generar una relación de confianza, digamos, en muy corto tiempo, porque sé quiénes son. Eso para los políticos es muy importante. Es el poder que contiene Facebook como una plataforma, como una red social, es muy importante para la manipulación. Ahora, muy bien si se usa para influenciar a las personas de manera positiva. Ahora, si esto se utiliza de manera negativa, puede tener resultados positivos. Sin hablar demasiado de la política, el presidente actual de los Estados Unidos tuvo una influencia muy grande sobre el pueblo norteamericano porque se apoyó sobre los servicios de Cambridge Analytica. De hecho, se dice que Cambridge Analytica tenía, porque ya la empresa después del escándalo no se disolvió, no existe más, como Cambridge Analytica, tiene alrededor de 5.000 puntos de interés, 5.000 puntos de información sobre cada uno de los estadounidenses en el país. ¿Okay? Entonces, por más que haya perdido el voto popular, sabía a dónde tenía que ir a hacer campaña y en dónde gastar su tiempo para obtener la cantidad de votos electorales suficiente y poder ganar la elección. Entonces, basado en esta, digamos, en este tema, digamos, en el poder que podemos conceder de la información, nos damos cuenta que procesar la información de la manera correcta puede cambiar el futuro de un país. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora, todo esto es muy lindo, está muy arriba, ¿no? Estamos hablando del presidente, de Facebook, de cosas de una magnitud muy grande. ¿Cómo se traduce este tema a las cosas que realmente nos impactan a nosotros? Lo que me impacta a mí en mi día a día, en mi interacción con mis clientes, en mi interacción con mis homólogos en el mundo. Entonces, vamos a hablar un poco de los desafíos de negocio que nos encontramos en el día a día. Primero, y el más obvio para todos, es el tema del crecimiento del mercado. El IDC predice que para el año 2025 van a haber 163 zettabytes de información en el mundo. Es una suma astronómica. De hecho, hace un año atrás, 2 años atrás, cuando estamos presentando esta misma proyección, hablamos de 40 zettabytes para el año 2020, que es el año que viene. Lo que quiere decir que la data se va a cuadruplicar en cuestión de 5 años. El crecimiento de la data es exponencial. Cada vez hay más dispositivos generando datos, hay más personas creando data, hay más formas de crear data, más aplicaciones
hay más aplicaciones de negocio, hay una gran corriente de digitalización alrededor del mundo. Todavía digamos, hay muchos procesos que se van haciendo a mano, que se van digitalizando poco a poco. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir 163 zettabytes? Yo no sé por qué me está fallando. Quiero que vaya, ¿no? No me está funcionando muy bien. Entonces, 163 zettabytes. Pensemos en el iPhone X con 512 GB de almacenamiento. ¿Está? Y la pregunta es, ¿cuántos iPhones necesitaríamos para meter 163 zettabytes de información que hay? ¿Alguien quiere calcular o tratar de adivinar? No lo escucho, Gabriel, por favor. No. 300.000, 318.379 millones, 375. Es un número gigante. Ahora, esta imagen que en realidad digamos, pretende ser un video. Ahí está, pretende ser un video. Dice que si nosotros los pusiéramos uno arriba del otro, los apiláramos, le daríamos vuelta a la Tierra 67 veces. ¿Ok? Esa es la cantidad de información que se está generando. Ahora, toda esta información es un gran conductor de inversión, es un gran conductor de evolución, de transformación. Hace alrededor de 2 años, más o menos cuando esta idea del análisis de datos empezó a vislumbrar, se hablaba de que ya había un rol nuevo dentro de las organizaciones más grandes que se llama CDO, que es el Chief Data Officer, que está a la par del CIO, el CTO, CISO, es el de seguridad, el CEO y el CDO. El CDO tiene el propósito, es un rol que se generó, porque ¿qué es lo que pasa hoy en las compañías? Tenemos a los equipos de TI, tecnología de la información. Digamos, ese es el nombre tradicional, tecnología de la información. Pero cuando analizamos un poco el trabajo de los equipos de TI, termina siendo tecnología de la infraestructura. Porque no hay una persona, no hay un rol dentro de las organizaciones que... Esto se me está adelantando, está hablando de presentación. Perdón. Tener un rol dentro de las organizaciones que tenga la responsabilidad de entender la composición de los datos que se manejan dentro de la compañía. Y esa composición de datos tiene un valor muy, muy grande, porque tiene un valor regulatorio, tiene valor comercial, que tiene un valor de riesgo muy importante. Hemos escuchado en estos últimos meses lo que se llaman los data breaches, ¿no? Digamos, cuando le roban información a una compañía muy grande, millones de datos, millones de récords de personas comprometidos porque un hacker entró en un servidor, mandó algún email a algún empleado que lo abrió sin querer, abrió una puerta y de repente millones de datos perdidos, millones de datos comprometidos. Ahora, si alguien tiene información y sabe cómo me llamo, dónde vivo, y sabe todo de mí, puede sacar créditos, puede duplicar mi identidad, puede venderla, se puede remunerar sobre esa información. Por lo tanto, ese rol empieza a tomar una participación, una relevancia muy importante en las compañías. El segundo punto, digamos, es un poco lo que venimos hablando, el tema de seguridad, el tema de ransomware. Este miércoles yo viajé ayer para Guatemala, yo vivo en Estados Unidos, y estaba yendo hacia el aeropuerto y venía escuchando la radio. Y esta semana hubo un ataque de ransomware a ciertas ciudades en Texas. Los atacantes
se enfocaron en municipalidades pequeñas y, digamos, robaron y bloquearon todas las computadoras. Y empezaron a pedir, digamos, lo que es el ransomware, empezaron a pedir una recompensa para soltar y regresar y devolver la información a las municipalidades. Y estaban pidiendo, justamente 40 millones de dólares. Digamos, ese dato es una coincidencia. Pero esto de ransomware es muy común, sobre todo en estos últimos tiempos, en los cuales el data mining o la minería de datos se ha convertido en algo con tanto avance. Y tal vez el tercero, y me voy a perder un par de desafíos, pero estos son tal vez los tres más importantes, es el tema del marco regulatorio. ¿Qué es lo que pasa cuando una nación encuentra un recurso de mucho valor? ¿Qué pasó cuando se descubrió el petróleo, cuando se empezó a extraer el oro? ¿Qué pasa con todas esas cosas, con todos esos recursos de valor? El gobierno lo regula. Y el gobierno lo regula por varias razones. Primero, porque tiene que haber un marco regulatorio que permita los beneficios iguales en el pueblo, pero además tiene que proteger a las instituciones que cumplen con las normativas. ¿Okay? Hace no mucho, en mayo del año pasado, aproximadamente un poco más de un año, en Europa se lanzó esta regulación que fue muy conocida, que es el GDPR. ¿Lo han escuchado por acá? GDPR. Algunas cabezas diciendo que sí, otras que no. El GDPR, ahora lo vamos a ver un poco más detalle, pero es un marco regulatorio en Europa que le devuelve, yo no sé si algo acá, tocando un botón, no, le devuelve la capacidad a los individuos de tener control sobre sus datos personales en relación con las compañías privadas. Ahora vamos a ver un poco más en detalle. Pero el mundo está lleno de regulaciones que gobiernan los datos. El IPA en Estados Unidos, PCI para la banca, digamos, hay realmente un montón de regulaciones alrededor del mundo. Acá en Guatemala también hay regulaciones que se van actualizando de acuerdo a las necesidades, pero el marco regulatorio define muchas veces la tecnología que se tiene que usar por detrás en torno a un tema específico. Tal vez los más conocidos es el tema de retención de datos. Las compañías reguladas, los bancos, los hospitales, el gobierno, tienen que mantener sus datos por un determinado tiempo para proteger a que si hay algún problema tecnológico, el consumidor tenga su data disponible o la compañía pueda hacer funcionar. ¿Okay? Entonces, en estos marcos, en esta definición, digamos, ¿cómo hacemos para manejar la evolución tecnológica teniendo, por otro lado, un marco regulatorio muchísimo más estricto, teniendo ataques, digamos, teniendo la seguridad del data center comprometida cada vez más y con toda la evolución tecnológica, por ejemplo, el tema de la virtualización que hace años viene tomando predominancia en el data center, el tema del cloud, ahora como una extensión del data center, las tecnologías móviles, todo lo que son las aplicaciones, software as a service, todos los servicios que nos prestan las compañías. O sea, toda esa adaptación le pone una presión muy importante al data center que al final del día lo único que tiene que hacer es mantener el negocio correcto. Las aplicaciones de negocio tienen que estar arriba, tienen que mantener los costos bajos. Todos esos desafíos se ven alados, tal vez, puede decir, por estos otros desafíos tecnológicos. ¿Okay? Entonces, ¿por qué la gobernanza de la data es importante? Y acá, simplificando un tema, simplificando el tema de la gobernanza de la data. La gobernanza de la data se refiere
a los procesos formalizados de cómo manejamos los datos de la empresa para obtener lo que la empresa necesita, lo que la institución necesita. Entonces, necesitamos entender 5 puntos principales. Necesitamos entender qué datos están regulados, necesitamos entender qué data es confidencial para los usuarios o para nuestros clientes o para las personas que interactúan externamente con la compañía. Se necesita entender qué data es confidencial para el uso interno de nuestra compañía. Necesitamos saber qué data es pública y qué data es personal de los empleados internos. ¿Okay? Con estos 5 parámetros cubrimos la gran mayoría de los riesgos o los valores comerciales que pueden significar estas compañías o donde se aplicaría la regulación. ¿Okay? Acá tenemos un tema adicional que afecta, digamos, esta complejidad que les comentaba, es que hay una proliferación de los datos que ya no están más contenidos dentro de nuestro data center. La optimización de nosotros, digamos, a través de mi carrera, yo usé mucho esta plataforma de Salesforce. Salesforce es un CRM online. La data no está nunca dentro de la compañía. Y datos de clientes, de proveedores, data financiera. Toda esa proliferación genera un riesgo y genera una complicación adicional para los tomadores de decisiones dentro del data center. Los responsables de manejar estos datos y de que el negocio continúe trabajando de la manera correcta. Nosotros hace varios años que venimos desarrollando soluciones y trabajando sobre este concepto de los datos. Y hicimos varios reportes, trabajamos con varias instituciones externas y generamos varios reportes en torno a qué es lo que sucede con la data dentro de la compañía, lo que dentro de las organizaciones. Los 2 reportes más importantes fueron este que se llama Data Genomics Index, que lo que busca es entender cómo está compuesta la data y cómo fluye dentro de las organizaciones. Si nos dimos cuenta que más del 41% de los datos, o sea, de la data que está almacenada dentro de los sistemas primarios de la compañía, tenía 3 años, o más de 3 años, de no ser modificada. ¿Qué quiere decir esto? Que cerca de la mitad del almacenamiento que estoy utilizando para guardar los datos de internos de la empresa es la que nadie toca. ¿Okay? Encontramos que hay un 12% que es data que no se modifica en más de 7 años. Datos que podrían haber sido eliminados de los sistemas primarios, que me están generando un costo, que tengo que administrar, que gastan electricidad, que gastan almacenamiento primario, secundario, de respaldo, que a veces puedo estar replicando hacia otro lado, que no me está generando ningún costo. La cantidad de datos que yo tengo dentro de mi data center tiene un costo asociado que es muy importante. Entonces, dentro de este segundo reporte, que lo llamamos el Global Data, y tratamos de hacer ahí una analogía con NICE. ¿Por qué la analogía con NICE? Y acá clasificamos la data en 3 grupos principales, y empezando de abajo hacia arriba, lo que es la data oscura. El 52% de los datos son datos que nadie sabe qué son. Nadie puede reconocer. Nadie entiende para qué sirven, que están ahí y que no podemos asignarle realmente un valor regulatorio, comercial o normativo. El 33% de la data es data ROT, que es redundante, obsoleta o trivial. Datos repetidos, datos que sabemos que no nos sirven para nada,
o datos que ya quedaron obsoletos, que fueron valiosos en algún momento y hoy no les sirven a nada. Sabemos que el 33% es así. Y solamente el 15% de esos datos son los datos que necesitan la organización para trabajar y para operar de la manera correcta. ¿Okay? Entonces, digamos, sabemos que esto es así, lo analizamos, lo entendimos, lo hicimos, ese reporte tuvo cerca de 3.500 parámetros asociados. El problema que tenemos es que no sabemos, el problema que estamos tratando de resolver es cómo encontrar estos datos. ¿Okay? Porque una cosa es saberlo, todo el mundo lo sabe. Cuando hablas con un CIO, aceptan abiertamente que hay un montón de datos, que saben que hay un montón de datos que no les sirven para nada. El tema es que tienen que estar ahí, porque no saben identificar o diferenciar cuál es el dato que sirve y cuál es el dato que no. Y ese es el problema que nosotros ayudamos a resolver. Entonces, digamos, este contexto lo podemos dividir en 3 problemas. El primer problema, lo que les comentaba recién, como no podemos identificar los datos, los guardamos para siempre. Los dejamos ahí, los respaldamos, los ponemos en cinta y ahí se quedan hasta que la data se expira y yo estoy seguro que esto sea. El problema número 2 es que es muy usual que no se sepa, no se tenga una visibilidad clara de quién tiene acceso a esos datos. ¿Quién dentro de la organización tiene acceso a la data que probablemente es importante, que probablemente es regulatoria, que tiene un riesgo para la compañía, que es confidencial, etc.? Yo, en días pasadas, soy un buen ejemplo, cumplí un rol de operaciones, tenía acceso a cierta cantidad de datos y pasé a un rol de ingeniería. Y a alguien se le olvidó quitarme los accesos. Entonces yo como ingeniero podía ver los salarios de todos mis compañeros, por ejemplo. Porque cuando estaba en operaciones mi rol definía eso. Y esa movilidad entre las empresas es muy común. Entonces, si yo hubiera querido ser malicioso, yo podría haber agarrado y empezar a copiar datos y ponerlos de un lado al otro lado hasta que arreglen mis accesos y eso ya no suceda más. Eso es muy común, es un tema de procedimientos, es un error humano. De hecho, la gran mayoría de los data breaches en el mundo son errores humanos, por medio de phishing. Alguien que abrió e hizo clic en algún correo que pensó que era personalizado y al final terminó siendo una trampa. Y el problema número 3, que tal vez es el más costoso, es que identificar estos datos sin las herramientas necesarias, arreglar estos problemas sin las herramientas necesarias es muy costoso. Cuando una compañía entra en algún litigio porque alguien le hizo juicio porque hubo alguna pérdida de datos, si la compañía no tiene las herramientas adecuadas, puede gastar millones de dólares en emplear personas que busquen esos datos, que los identifiquen y puedan responder al litigio. Obviamente las consecuencias de no hacerlo son peores, pero no estar preparado para esto les puede ser muy costoso para la organización. En ese contexto, la Unión Europea generó este marco regulatorio, que es el GDPR, General Data Protection Regulation. Y lo que hace es que armoniza la regulación en los 28 estados que componen la Unión Europea. Una de las cosas muy curiosas que sucedieron es que esta ley, esta regulación entró en vigencia el 25 de mayo del 2018 y como empresas como Facebook no cumplen con lo que les pide el GDPR, todos los servidores que tenía Facebook en la Unión Europea, en vez de cumplir, se lo llevaron. Y salieron físicamente de la Unión
para no tener que invertir en las herramientas necesarias para cumplir con la regulación. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que te dice la regulación? ¿Qué es lo que le pide la regulación a las organizaciones? Les pide que puedan monitorear los datos de las personas que sepan dónde pueden localizar, que los puedan buscar, que los puedan minimizar y los puedan regular. Uno de los artículos más importantes dentro de este marco regulatorio es el que habla de mi derecho a que me olvide. Como individuo en la Unión Europea, yo puedo romper relación con una organización y decirle yo quiero que ustedes me olviden. Y que ellos tengan que borrar, están obligados a borrar todos los datos que estén asociados conmigo, sea directa o indirectamente. Y si no lo hacen, yo los puedo demandar. Y las multas empiezan desde los 20 millones de dólares. Para una organización muy grande, 20 millones de dólares, tal vez no sea mucho, para una persona es un montón, ¿no? Pero cuando eso se multiplica en cantidad de veces, puede ser muy costoso. De hecho, la Unión Europea monitorea que las compañías cumplan con la regulación, puedan demostrar, o sea, por medio de auditorías, que puedan cumplir con estas cinco capacidades. ¿Ok? Entonces, digamos, nosotros tenemos un marco de trabajo alrededor de estas cinco capacidades. En Veritas, haciendo un poco de propaganda, digamos, atacamos estas cinco necesidades. Y aquí hay un tema muy interesante. Nosotros, como compañía, nosotros somos la compañía número 1 de protección de datos en el mundo. Estamos en las compañías más grandes del mundo dándole soluciones de respaldo. Y como solución de respaldo, la aplicación de respaldo es la única aplicación en el data center que toca absolutamente todos los datos de la compañía. No hay ninguna otra aplicación que tenga esa capacidad. Y la inteligencia que nos da esos procesos de respaldo nos permite tener una visibilidad que no tiene comparación dentro del data center en torno a entender cómo están compuestos los datos que están dentro de las organizaciones. Por eso es que para nosotros es muy importante este tema, porque más allá de que el núcleo de nuestra compañía haya nacido de otro lado, tenemos la posibilidad de entregar valor alrededor de este marco. Ahora, acá habla un poco más de lo que es el TPR. No sé si a ver que quieran sacar una fotito a este slide, como te dice qué es lo que hace. Es una ley que aplica a la información personal a los residentes de la Unión Europea. ¿A quién aplica? Cualquier información que esté relacionada con el individuo, sea directa o indirectamente, que es un poco lo que hablábamos recién. ¿Por qué lo hicieron? Básicamente porque lo que quieren es proteger la privacidad de las personas. Ahora yo lo cuestiono un poco a este tema de la privacidad de las personas, porque ya establecimos al principio de la presentación que la data, o digamos, no la data, sino la información, porque los datos son datos, el dato no tiene ningún valor, la información que contiene el dato que tiene valor puede llegar a ser un activo muy valioso para las compañías. O sea, de hecho, está comprobado que a través del tiempo, las compañías que se enfocaron en recolectar data de sus usuarios, Facebook, Google, Amazon, Instagram, todas las plataformas de social media, las plataformas en las cuales nosotros interactuamos, se han vuelto muchísimo más grandes que todas esas compañías icónicas a las cuales nosotros nos referimos. Las compañías de tecnología son más grandes que cualquier automotriz, que cualquier compañía petrolera, que cualquier compañía de farmacéutica. O sea, realmente esas compañías que nosotros nos imaginamos que son gigantes no son enanas al lado de las compañías de tecnología. ¿Por qué? Supieron capitalizar en este activo importante. Entonces, las naciones tienen la responsabilidad
de empezar a regular esto. ¿Por qué? Porque, bueno, al final del día tienen la responsabilidad de proteger a los individuos que viven dentro de, de esos límites, pero además tienen la posibilidad de también capitalizar sobre ellos. ¿Okay? En este caso, por medio de las multas hacia las compañías que no cumplen con las regulaciones que ellos mismos estipularon. Entonces, digamos, un poco volviendo al tema de los desafíos, tenemos nosotros en Veritas un poco lo que, digamos, el mensaje interno hacia nosotros que estamos de cara al cliente es: tenemos que abstraernos de los problemas y entender qué es lo que está sucediendo en un contexto general. ¿Ok? Entonces, cuando nos enfocamos en los desafíos de negocios que están pasando a los clientes y entendemos que no es el servidor o no es este file que tiene un montón de datos, el problema es la regulación. El problema es la visibilidad, es el control sobre los datos. Empezamos a entender un poco mejor cómo encarar el problema. ¿Okay? Entonces, ahora entrando un poco más en detalle, ¿cómo hacemos nosotros, desde el punto de vista técnico, para entender cómo están compuestos los datos? Entonces, los datos, dentro de los sistemas de archivos, contienen información. Cuando yo hago un proceso de respaldo, yo sé que esa foto tiene ese nombre, mide tanto, fue creada tanto, en tal fecha, la creó tal usuario. Toda esa información yo en el proceso de respaldo la capturo. Esa información se llama metadata. ¿Okay? Y esa metadata es muy útil para poder empezar a generar mapas. No sé si pueden ver bien un poco esta partecita gris. Pero es lo que les decía recién. El tamaño de los datos, quién la accesa, cuándo la accesó, cuántas veces la accesaron, qué usuario la creó. Puedo construir ciertos paralelismos con otros sistemas de información y empezar a construir mapas que me permiten entender si yo estoy cumpliendo o no con algún tipo de regulación. Puedo empezar a clasificar los datos de acuerdo a las regulaciones que aplican en donde yo estoy, ¿no? Puedo crear incluso un marco regulatorio y decirle a ciertas herramientas: conseguirme toda la información que esté relacionada con este marco regulatorio. Y una vez que nosotros entendemos esto, podemos entregar y empezar a realizar ese valor que nosotros estamos buscando. ¿Okay? Por un lado, esto imagina una organización bastante generalizada de cómo podemos contar, cómo encontrar datos que fueron huérfanos. Vamos a asignarle un valor a esos datos y podemos entregarle a nuestros clientes en dónde están esos datos, dándoles la posibilidad de movilizarlos, borrarlos, guardarlos, protegerlos de la manera que vamos a entender qué información no está relacionada con el negocio. ¿A quién no le han mandado un video de un gatito haciendo alguna mordida? ¿No? ¿A quién no tiene las fotos de cumpleaños de un pariente que llegó por correo, que alguien te mandó? Todos esos datos en las organizaciones ocupan mucho espacio. Se les puede asignar un costo. Y la posibilidad de encontrar esa data y tomar las acciones correctas puede llegar a ser muy valioso. Y todo eso se va reconociendo por medio del análisis de la metadata. Entonces ahora vamos a ver unos casos de uso que ya más o menos nos hemos venido conversando, de tener una idea de cómo está compuesta la data. Por ejemplo, el tema del manejo de espacio. ¿Okay? Es muy fácil, no es fácil, pero es muy común decir: necesito comprar espacio. No tengo más espacio en el data center, el servidor, necesito más espacio en la SAN, necesito otra NAS. Es muy fácil, no tengo más espacio, ¿para qué te reporto?
no tengo más espacio. Ahora, ¿se está utilizando el espacio de la manera correcta? Ese es el tema, entender eso. Entonces, nos podemos empezar a preguntar, ¿qué archivos necesitamos mantener en los servidores? ¿Qué archivos puedo borrar? ¿Qué archivos puedo mover? ¿Puedo poner un almacenamiento secundario que sea más lento, que no me gaste tanta energía, que no le cueste tanto a la organización, y puedo empezar a mover estos datos que estamos viendo acá arriba a un almacenamiento secundario? Pero no lo quiero borrar porque no sé lo que es. No quiero comprometer mi rol que no está relacionado con entender cuáles son los datos, pero lo tengo que encontrar. Bueno, tenemos esta información, podemos empezar a mover estos datos que sabemos, que tenemos cierto indicio de que no nos generan ningún valor porque nadie los accesa hace más de 3 años, nadie los modifica, nadie los consulta, ¿no? Y empezar a moverlos hacia capas de almacenamiento más económico. Eso nosotros lo llamamos Space Management. Este es un poco de lo que estaba hablando recién, ¿no? La capacidad de poder entender dónde residen los datos, cuáles son las fuentes de contenido, quién los creó, diferentes modalidades que debe haber, cuándo se crearon, quién los modifica, quién los accesa, etc. ¿Okay? Esta es una pantalla que te permitiría poder empezar a tomar esas decisiones sobre la utilización del espacio. El tema de lo que es la data que no está relacionada con el negocio, identificar cuáles son los archivos de audio, de video, temas que tal vez no tengan nada que ver con lo que hace mi organización. De hecho, hace no mucho tiempo, por cierto, nosotros hablamos de este tema archivado hace muchos años ya. Antes de que existiera la nube, una de las problemáticas más grandes era todo el tema de manejo de correo electrónico. Y bueno, la conversión de archivado empezó hace mucho tiempo. Y hace aproximadamente unos 3-4 años atrás hicimos un análisis en una organización que hace películas para niños. En Estados Unidos es muy conocida. La organización de parques de diversiones, etc., ¿no? Y empezamos a hacer un assessment que se llama Dark Data, en donde analizamos todos estos datos y le ponemos un reportaje donde él puede ver, digamos, cómo está compuesto su data y empezar a tomar decisiones. Nosotros le damos el informe y el cliente define. Y dentro de ese reporte encontramos archivos TXT que eran muy grandes, que tenían 20, 30, 40 megas. Un archivo que no puede tener esa cantidad de megas. Un archivo TXT a lo sumo tiene 4K. 10, es una cosa exageradamente grande. Entonces, se empezó a analizar ese grupo de archivos, se separó, se empezó a analizar y encontramos que habían sido archivos creados y modificados por un usuario en un cierto periodo de tiempo. Lo que estaba haciendo el usuario era guardar películas en los servidores, eran películas que rompían con reglas de derechos de autor, ¿no? Eran películas inclusive que comprometían a la compañía porque eran películas para adultos. Y lo que estaba haciendo era que le estaba cambiando la extensión al archivo para que no fuera detectado. Pero nosotros lo podemos detectar, realmente el empleado fue llamado, le pidieron, borraron la información, eliminaron de todos lados porque era un riesgo muy grande para la compañía. Pero ahí el tema importante es que se pudieron deshacer de un riesgo muy grande, de un empleado que no estaba cumpliendo con las reglas, que estaba rompiendo todas las reglas, que estaba poniendo en riesgo la compañía y que podía comprometer la reputación de la organización. ¿Okay? Y eso solamente se puede hacer si hay un rol, si hay una persona que tenga la responsabilidad de entender, exactamente, de entender cómo. Una persona que está dedicada. Exactamente. El tema
Y es interesante porque, digamos, son roles nuevos, ¿no? El tema del CDO, las organizaciones que empiezan a definirse, que tienen un enfoque específicamente en entender cómo está compuesta la data y en buscar eficiencias dentro del data center para manejar los datos de manera correcta, optimizar la utilización la optimización de los recursos. No es lo mismo. Yo no tengo la foto acá, pero yo tengo una presentación que habla justamente de la migración a la nube, ¿no? Y en la migración a la nube, cuando un data center o cuando alguien va a migrar un servidor hacia la nube, lo que te cobra la nube es la transaccionalidad del servidor y el peso, digamos, y las características de lo que vas a tener en la nube. Tengo una foto de un auto lleno de cosas y muy tirado al piso, ¿no? Y un poco el mensaje que lleva a eso es que si te vas a mudarte lo más liviano posible. Y para mudarte lo más liviano posible te vas a llevar lo que necesitas. Porque si no lo haces, te va a salir muy caro. Y ahí es donde se justifica el costo de estos roles. Que muchas veces no tiene que ser una persona, puede ser una tarea en una persona que existe. Pero es el identificar la necesidad de esa tarea. Ahora, ¿hay alguien acá que esté pensando en especializarse en ciencia de datos, en data scientist? En algo corriente, me imagino que es lo que me viene más a la cabeza. Claro. Por ahí. De investigación de datos, pero de tipo forense para ver dónde hay delitos. Exacto, bueno, pero la tecnología va muy de la mano con la forense de datos. Porque si no tenés las herramientas necesarias, se convierte en un abrir y cerrar datos y saber lo que tiene. Básicamente termina reduciéndose a una tarea que te lleva años cuando podrías resolverlo en cuestión de minutos. Pero sí, por ahí pasa. Los roles dentro de las organizaciones, las carreras relacionadas con la comprensión de los datos, el análisis de datos y la investigación termina siendo algo muy importante y muy valioso para las organizaciones. Ok, dentro de este motor, digamos, dentro de esta plataforma de análisis, nosotros tenemos un motor de clasificación. Y este motor de clasificación lo que busca es simplificar la tarea de cumplimiento, la tarea de las áreas de riesgo y de la forénsica en los datos. ¿Okay? Dentro de este motor de clasificación, digamos, vienen preconfiguradas algunas normativas, algunas regulaciones ya conocidas, pero bueno, digamos, se pueden entrar las regulaciones. No voy a hablar mucho de la plataforma en sí, pero lo interesante de todo esto es que es importantísimo tener una herramienta que te permita entender, que te permita aplicar estas regulaciones de manera automatizada y automatizar todos esos procesos que están relacionados con la comprensión de los datos. Y acá un poco para cerrar la charla. ¿Alguien se acuerda cuántos datos se proyectaban para el 2025? La data va a seguir creciendo. No hay ninguna duda de que este tema está empezando a nacer. Como vimos, tener gobernanza sobre los datos o tener un conocimiento de los datos que me interesan a mí o que me interesan a mi organización puede realmente cambiar el curso de hacia dónde vamos. Como vieron, en Estados Unidos se eligieron presidentes con base en esto, con base al análisis de datos. Y mientras la data siga creciendo, se van a seguir generando complejidades, porque obviamente no es
lo tradicional, el data center tradicional llegó a su límite. No hay manera de almacenar o de administrar la cantidad de datos que se están generando. Por lo tanto, esta transformación digital que nos está llevando a expandir los data centers a la nube va a requerir que se tengan las herramientas necesarias. ¿Okay? Entonces, ¿hasta acá hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Por ejemplo, Europa vino y empezó con ese movimiento de poder regular. ¿Qué otros países después o están avanzados en esto para regular los datos? Bueno, yo... Sí, podemos volver a comentar. Yo estoy, obviamente, por mi rol, estoy muy involucrado en Centroamérica y Caribe. En Centroamérica, Panamá ya empezó a implementar regulación en torno al manejo de los datos. Eso está muy relacionado con la interacción que tienen los diferentes países con Europa. Al final del día, al final del día, digamos, en el comercio, digamos, en la relación internacional entre los países, se busca que haya una armonía en regulación, justamente para que esa relación fluya de manera, de manera ordenada. Entonces, Panamá sí lanzó la regulación hace unos meses atrás. Entiendo que en Costa Rica también se está replicando. En Argentina ya hace algún tiempo que existe alguna normativa en torno a eso. Estados Unidos es un poco más cuidadoso porque el adoptar estas regulaciones genera costos a las organizaciones, porque hay que comprar tecnología para poder cambiar cómo manejar datos. Y bueno, Estados Unidos es medio conservador en cambiar la regulación para afectar intereses, ¿no? Pero sí hay Estados Unidos, está HIPAA, está PII, hay varias regulaciones que son más viejas que el GDPR, que no están tan enfocadas en torno a la información personal a nivel general. Yo el otro día estaba borrando correos y me tomé el trabajo de entrar a cada uno de los correos y poner do not email. Y creo que cada vez hay más, es incontrolable. Y yo me preguntaba, ¿por qué mi información está desparramada por todos lados y cómo hago para evitarlo? Yo que voy en Estados Unidos, mi conclusión fue que es inevitable, tengo que cambiar de dirección de correo electrónico. Y así fue. Terminé dejando, ¿cómo conozco? ¿Sí? Entonces yo pongo mi nombre en Google y salen un montón de cosas que me gustaría que no salgan. ¿Cómo hago para evitar eso? O sea, yo como individuo siento que mis derechos están siendo violados. Porque hay un montón de récords personales que son públicos. Y eso, digamos, en Europa ya se reguló. En Estados Unidos va a tardar un poco, en algún momento tiene que llegar. Adelante. Mi pregunta va enfocada un poquito al tema que pasa con la información, digamos que es delicada, por ejemplo, tema bancario, tema de información de gobierno, por ejemplo, que requiere es decir, que tiene que mantenerse segura, que tiene un costo mantenerla segura. En este caso, la nube a veces no es permitida por completo, aunque sea la solución, digamos, tecnológicamente ideal con el tema de la confidencialidad. Entonces, yo creo que la pregunta es, en este caso, la información que se pueda sacar a la nube tiene que haber una especie de, como usted mencionaba, un marco regulatorio que la proteja. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un data center con información delicada, por ejemplo, bancaria, por ejemplo, recaudación fiscal, recaudación del seguro social, etcétera, que
tal vez la vía más factible, más económica sea tener una parte en la nube. Sin embargo, pierdo el control de esa información. Una vez yo se la doy a alguien más, yo no tengo el control. Entonces, el marco regulatorio, si existe algún ejemplo de marco regulatorio que pueda garantizar esa seguridad, es decir, al final, no podemos confiar en que la información que tengo delicada, que tiene un valor, esté en manos de otra persona si yo soy el responsable. Entonces, digamos, en este caso hay cierta información que no puede pasarse de nube por completo, o si existe, o sea, es decir, si existe un marco regulatorio que me proteja, ¿tiene usted algún ejemplo que nos pueda compartir? Sí, sí. Yo un poco para responder tu pregunta, es medio gris. Y depende un poco de qué quiere decir la nube para la organización, ¿no? La nube tiene, obviamente, digamos, parámetros de seguridad para proteger que la información sea robada o atacada de alguna manera. Pero los proveedores de nube tienen, digamos, en sus contratos, dicen muy claramente que los datos son responsabilidad de la organización, no de ellos. Ellos, por ejemplo, un Amazon Web Services. Supongamos que estás contratando un servicio de servidores en la nube. Ellos te proveen infraestructura y te garantizan que esa infraestructura va a estar disponible 99.99% del tiempo. ¿Okay? Pero la información dentro de esos servidores es responsabilidad de la organización. Marco regulatorio que trascienda más allá de los límites de cada país, hoy por hoy no hay. Por eso es que muchos bancos que están regulados por los gobiernos nacionales no pueden o limitan mucho qué información sale del data center, porque justamente pueden comprometer que esa información esté rompiendo con alguna regla dentro de la regulación. Entonces, por eso te digo, es medio gris el tema, porque en parámetros de seguridad sí los hay, pero la información es tuya, no es del proveedor. El proveedor de nube no tiene la responsabilidad de, por ejemplo, un dato corrupto o que se borra un dato. Te daré un ejemplo, en Office 365. Hay muchas compañías que se están migrando a Office 365. Es una avalancha de movimiento hacia Office 365 porque, bueno, es muy barato, es muy económico en comparación con mantener un sistema de correo electrónico en la empresa. Es mucho más fácil, la administración es simple, etc. El problema está en que la responsabilidad de los correos es de uno. Microsoft te garantiza que tus correos van a estar ahí, pero si el correo lo borró alguien, algún usuario de otra organización, esa información después de un periodo determinado de tiempo se pierde. Creo que son 30 días. Ellos te garantizan que te pueden devolver un archivo borrado. Como ejemplo, quería yo hacer el ejemplo, quería hacer el ejemplo de, digamos, en el caso, lo que me ha pasado a mí con Wi-Fi, es de que no le doy, casi siempre le pide permiso a uno sobre el uso de Siri. Y recientemente suspendieron a Siri porque estaba grabando fotos y cuestiones en la nube que estaban siendo compartidas. Es como un ejemplo, pues, digamos, pero yo siempre lo que hago es de que no acostumbro a no darle acceso a fotos, a comentarios, a cuestiones de voz. Yo lo que pasa es que mi pregunta la tuve que formular un poquito también en función de la respuesta. La siguiente pregunta es esta. Si yo tengo una arquitectura, digamos, por ejemplo, de DevOps, entiendo que es el tema ágil que integra programadores con infraestructura. Correcto. Y está pensado para cualquier empresa, pero en la nube da las herramientas. Correcto.
y muchas son gratis. Entonces, la idea es cómo puedo yo sacar, es decir, sacar mayor provecho de la nube y cambiar la cultura organizacional para poder optimizar y lograr resultados aplicando las nuevas tecnologías. Por ejemplo, yo no soy experto, yo en la universidad estudié Extreme Programming, soy de la generación del Extreme Programming, ahora ya sé que hay Scrum. Entonces, Extreme Programming iba muy enfocado a resultados rápidos como programador, pero si necesito apoyo de infraestructura, ya en la vida real, pues, en la vida real realmente sí necesito apoyo de infraestructura. Entonces, yo lo que entiendo de la nube es que empodera al programador a que pueda tomar decisiones de infraestructura, Facilita mucho el acceso a ese tipo de recursos. y el único tema es dinero, o sea, se requiere un dinero para poder mantener esa nube. Ahora, específicamente en tema de desarrollo, lo que yo entiendo es que el DevOps me permite sacar un mayor provecho del tema de infraestructura y de método de programación en la nube, ¿no? Entonces, esa es la idea, o sea que tengo que definir una estrategia para poder, de hacer cómo defino mi estrategia de migración a la nube para poder lograr resultados ágilmente. Ok. Y entonces, perdón, y la pregunta es, ¿cómo aplica el marco regulatorio a ese tipo de datos? O sea, es decir, lo que sí, básicamente es, si puedo desarrollar mi plataforma manteniendo la seguridad de la información, o sea, uso una arquitectura tal vez no completa en la nube, sino una parte distribuida, donde yo pueda mantener ciertos procesos en la nube que me permitan ser más ágil. Sí, digamos, la infraestructura de la nube está generada para facilitar el acceso o la administración de infraestructura. Digamos, en el marco operativo de DevOps, por ejemplo, eso, digamos, encaja muy bien por justamente lo que decías, por la facilidad que tenés para accesar a eso sin la necesidad de involucrar a otros equipos dentro de la organización. Ahora, el marco de seguridad que rige alrededor de la infraestructura que estés aprovisionando, eso es algo que, digamos, se tiene que realizar internamente. Cada organización va a tener un marco diferente. Muchas gracias. De acuerdo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Comentario? ¿No? Bueno, ¿dónde está Silvia? Nada, nuevamente, gracias a todos por el tiempo, gracias a todos por estar acá. Espero que les haya salido, digamos, positivamente, de manera informativa. Quiero terminar. Perdón, ahí va. Entonces, un poco el simbolito del like para hacer. No, en realidad es el like un poco referencia a lo que conversamos al principio. Gracias a todos.